empecé a grabar. Entonces, muy buenas noches, muchachos. Esto es de lo que yo les estaba retroalimentando y informando. ¿Listo? Es un taller que es muy práctico en la parte de los formularios, ¿correcto? La parte de los formularios. ¿Sí? Teniendo en cuenta la parte de etiquetas y la parte del CSS, ¿correcto? De la estructura. ¿Sí? Que es algo importante entender ese procedimiento de lo que hemos visto anteriormente, de algunos ejemplos que hemos revisado. Entonces ustedes ya tienen encaminación o ya tienen el conocimiento para poder entender la lógica de la estructura, ¿correcto? Que deben saber ustedes. Y la herramienta que ya deben manejar ustedes. Hicimos en Notepad, hicimos la estructura en eso, cómo se ejecuta ese documento, cómo se hace el index.html de acuerdo a la estructura por medio de una blog de notas. ¿Correcto, muchachos? Con muchos programas que se debe manejar ahí también. Y se lo puede hacer también en Visual Code. También la estructura se la puede ejecutar desde ahí para revisar ese diseño. ¿Correcto, muchachos? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a explicar los punticos que muestra aquí el taller para poder entender. ¿Correcto, muchachos? ¿Están mirando ahí, muchachos? ¿Bien? ¿Sí miran? Sí, señor. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces pongan atención qué es lo que tienen que hacer aquí. Los puntos específicos de lo que deben entender y lo que deben entregar ustedes. ¿Correcto? Teniendo en cuenta que mañana, día jueves, siempre los días jueves va a ser de práctica. ¿Correcto, muchachos? De aquí en adelante va a ser de práctica, ¿sabes? ¿Listo? O miércoles. ¿Correcto? Entonces ya se va a llegar el momento de hacer las prácticas de esas cosas que se miran de acuerdo a la estructura. ¿Listo? Aquí está la estructura principal de cómo hacer ese diseño bien perfecto y bien estructurado. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer primero? Se crea una página web que contenga un formulario. Esa es la primera premisa que yo tengo que imaginarme yo. La parte de un formulario. ¿Listo? Con los siguientes campos de información. Son campos de información que vamos a registrar ahí. ¿Correcto, muchachos? Uno, el nombre con un control de tipo texto. ¿Correcto? El nombre principal de tipo texto. ¿Correcto? Uno. Dos, los apellidos con un control de tipo texto. Dos, el sexo con dos opciones incluyentes nombre o mujer, de acuerdo a la estructura que yo haga de acuerdo al formulario. El correo electrónico con un control de tipo texto. ¿Listo? La parte de los caracteres de un correo electrónico. ¿Correcto? Quinto, una casilla de verificación con el texto. Deseo recibir la información sobre novedades y ofertas de acuerdo a la configuración que uno haga de acuerdo al formulario. ¿Listo? Séptimo, una casilla de verificación con texto que declare haber leído y aceptar las condiciones generales del programa y la normativa sobre la protección de datos teniendo en cuenta eso. La protección de datos de acuerdo al diseño. ¿Listo? Que se maneja toda la parte de Big Data. ¿Listo? Que es algo que yo pongo así. Y el otro, séptimo, un botón de envío. El botón de envío de acuerdo al registro. ¿Listo? Además, tiene que tener en cuenta los siguientes requisitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, muchachos, que cuando hacemos la parte de las programaciones, de acuerdo a las estructuras de lo que hemos hablado, la parte de requisitos, de la parte funcional de un rol, de un inicio, de un proceso o de un usuario principal, tiene que tener los roles y los requisitos que debe tener. ¿Listo? Uno, el título de la página debe ser un formulario de registro que va a llamar mi web. ¿Listo? Se va a llamar mi web o mi página web de registro de un formulario. Puede ser así. ¿Listo? Ya eso depende ya del artista y de cómo yo imagino y cómo yo interpreto para hacer un diseño de eso. ¿Listo, muchachos? Esto es de lógica, muchachos. ¿Correcto? Y es muy sencillo y es de mera lógica de información y de datos. ¿Correcto? Dos, el método de envío de formulario debe ser con GET, ¿correcto? De acuerdo a que manejamos con GET. ¿Sí se acuerda, Diana, que habíamos manejado GET? De acuerdo a las estructuras. ¿Sí o no? ¿O no se acuerda? Sí, señor. ¿Listo? Aunque para un formulario no es más práctico No. hacerlo con put o post. Exactamente. Hay muchas formas sobre eso. Solamente les doy la lista para que miren qué es lo que es ventajable y qué es lo que se puede realizar dentro de ese proceso. ¿Correcto? Que es algo muy práctico Ujú. esta estructura. ¿Listo? El get. Ese get es muy importante manejarlo, muchachos, en la parte del terminal y de verificar todo el proceso. ¿Listo, muchachos? Bien. El destino del envío del formulario debe ser. ¿Cómo debe ser el destino de ese tipo de formulario? ¿Listo? Entre comillas, yo lo pongo ahí. ¿Listo?
La longitud máxima de entrada de datos de los controles por el nombre y los apellidos debe ser 50 caracteres de acuerdo al registro que yo haga ahí dentro de ese formulario. ¿Correcto? O pueden cambiar, pueden ponerle más o quitarle más de acuerdo a los caracteres que ustedes inicien ahí. Noveno o décimo, creo que iba yo en esa parte. La casilla de verificación con el texto, deseo escribir la información sobre novedades y ofertas, debe estar activada por defecto. Quiere decir que ese tipo de esa casilla tiene que estar por defecto y que se active cuando yo abra ese tipo de ejecución. ¿Correcto? Entonces, debe crear una página web que tenga el mismo aspecto de la siguiente imagen. Entonces, yo tengo ya la ruta realizada de la estructura con HTTP y la parte del desarrollo web con DLS, QS, ¿sí? Y los libros, de acuerdo al libro del HTML de ejecución del documento. ¿Correcto? Entonces yo hago el ejercicio formulario 1 con .png de acuerdo a la estructura. Entonces yo lo abro para que ustedes miren qué es lo que tiene que aparecer de acuerdo al diseño web en el navegador web de Google Chrome o en cualquier tipo de navegador. ¿Correcto? Entonces yo le doy clic aquí y me muestra el diseño de lo que tienen que realizar. ¿Correcto, muchachos? Esa funcionalidad. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se va a llamar el registro? Formulario número 1, correcto, de la página web. O le ponen un nombre diferente, usted web de tal cosa, ¿sí? Y se inventan ese tipo de ejecución. Entonces, desarrollo, ¿sí? Que es el de punto es de acuerdo al desarrollo que uno hace ahí, ¿sí? Entonces tiene que tener formulario de registro, nombre, apellido, sexo, hombre, mujer, correo, recibir la información sobre novedades de las ofertas, declaro haber leído y aceptar las condiciones generales del programa y normativas sobre la protección de datos y enviar el registro. ¿Correcto, muchachos? Que es la funcionalidad que yo tengo que tener de acuerdo al diseño. Y si quieren le ponen color al diseño. Le pueden poner un color visto frente del color dentro del interno de esa página y lo ponen mejor de cada ítem. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esta información está ya, lo tengo ya ejecutado, ¿correcto? Ya lo tengo, ya el código ya lo tengo ya realizado, lo tengo ya la estructura, ¿correcto? En caso de algo, si ustedes no lo ejecutan, yo ya tengo el código para que ustedes lo inserten después, si en caso de pronto que no lo saquen, ¿correcto? Muchachos, ¿sí? Entonces, esta es la estructura. ¿Está difícil o muy complicado? ¿Cómo lo ven, muchachos? No, señor, está trabajable. Diana, ¿no? Listo, Diana, yo sé que sí, exacto, está muy trabajable, correcto, muchachos, y es de mucho divertirse, correcto, hay que divertirse un poquito sobre esos procesos, correcto, y concentrarse, ¿listo? Ustedes no lo pueden sacar así en 10 minutos, no, hay que hacerlo muy bien, revisar bien los parámetros y hacer bien la ejecución, ¿sí? En Visual Code o en cualquier tipo de estructura que lo puedan implementar. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la nomenclatura de acuerdo al desarrollo de lo que hemos revisado. Muchas cosas de HTML, CSS, de acuerdo de la parte de los ifrones, de lo que hemos revisado de la programación, que es algo básico, pero es algo muy importante de cómo manejo yo un formulario dentro de esas etiquetas. ¿Correcto? Y vamos a ver ahorita unas cosas de formularios de acuerdo a HTML y algunas estructuras que debemos tener en cuenta cuando yo aplico este tipo de ejecución. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, la información para poder ejecutar y trabajar. ¿Correcto, muchachos? Bien. Esperen un momentico, muchachos. ¿Me está alzando la mano alguien? John, dígame, John. ¿Me va a hablar John? Ah, ya, me está diciendo que bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que en realidad pues son cosas que se ha mirado y cosas que no son difíciles de interactuar, ¿correcto, muchachos? Que es algo muy práctico y muy sencillo, ¿listo? De la parte de la programación, teniendo en cuenta de cómo yo ejecuto ese servicio. Correcto, ahí está la clave, los servicios cuando yo ejecuto esa primera línea de código y cuando yo guardo ese index.html y cómo yo lo guardo de acuerdo a la aplicación que yo estoy utilizando. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo muy importante esto. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a traspasar a lo otro de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, muchachos, de lo último que vimos en la otra clase,
Teniendo en cuenta que no estamos en Sajuna, no tengo nada, muchachos, yo no estoy en Sajuna, nada, ¿sí? Son cosas de retroalimentación mías que yo hago y realizo para poder entender lo que se debe llevar a cabo de lo que estábamos hablando antes, ¿correcto, muchachos? Entonces, en lo último, ¿qué fue lo que hablamos en la última parte, muchachos? Que me hace un recorderis de la clase anterior. De lo último que se habló Ujú, era acerca de cómo hacer el formato a las fuentes en el texto, ya sea con el tipo de familia del font, de la ujú, fuente, ok. también el tamaño, Tamaño, ujú, también etiquetas respecto a eso como el strong, ujú, la cursiva sí, exacto. y hay una tercera que en ese momento no me acuerdo bien, pero sí, era más que Listo, todo hablando sobre listo. las estructuras y los estilos que se le pueden aplicar a las A fuentes. las fuentes, correcto, sí, Diana, correcto, muy bien, listo. Que hablamos muchas cosas también de la parte de los estilos, sí, lo que habíamos hablado anteriormente, de la estructura, sí, de lo que habíamos hablado sobre la parte de Java, también de Frontend y de CSS, correcto, que es algo principal de esta configuración. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, vamos a dar un plus de lo último para poder entender que esto es algo muy importante, muchachos, para ustedes, para que se encaminen ya en la parte del proyecto, ¿correcto? Ya hay que enfocarlo ya más que todo al proyecto, sí, muchachos, al proyecto principal, ¿correcto? Entonces, Diana, no olvidar actualizar de lo que hemos revisado, lo que han hecho, para poder entender bien esa lógica y hacer muy bien que se ejecute todo su servicio. Correcto, muchachos. Teniendo en cuenta que cuando uno utiliza HTML en Visual Code, hay que instalar algunas extensiones, ¿correcto, muchachos? Para poder que sea interactiva el programador, que tenga una buena funcionalidad en el programa, ¿correcto, muchachos? Que eso me había olvidado yo decirles antes, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, que hay a veces cuando programan en HTML o en PHP o ese tipo de lenguajes, no tienen instalada las extensiones principales para poder entender bien la lógica del programa. ¿Sí, muchachos? Entonces, sabiendo que Visual Codec tiene muchas funcionalidades y muchas etiquetas o muchas extensiones para poder trabajar y que sea más amigable el diseño, ¿sí? Del programa, ¿sí? Que es algo muy fundamental eso. ¿Listo, muchachos? No olvidar eso. ¿Listo, muchachos? Bien. Así para todo. En Java, en todo lo que se pueda manejar en Angular, de todas las estructuras, se puede configurar desde ahí, desde Visual Codec. Todo desde ahí puedo yo arrastrar todo. ¿Sí, muchachos? Se crea la ruta del sistema y se abre todo el sistema de acuerdo a la configuración. ¿Sí, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta la parte de la ruta del sistema, que es la parte base principal de un programa que es web. ¿Listo, muchachos? Que es ahí donde fallan a veces. Fallan las estructuras de acuerdo a la ejecución de un código. ¿Correcto, muchachos? ¿Muchachos? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta o algo, muchachos? ¿Sí? Antes de iniciar. ¿O algo? Ah, no, sí voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo les ha ido en las actividades? ¿Qué pasó con la profe? ¿Le hablaron a la profe sobre la actividad que tienen que entregar? ¿Qué había pasado con eso, muchachos? Pues que nosotros no tenemos formas de contactarla directamente, sería por mediante el instructor Jairo y eso Ujú. sí, cuando pueda. Claro, cuando pueda. Sí, pero no han Ujú. tenido comúnmente nada. Nada de que un mensaje o algo que les envíe a ustedes. Ni un Que haya mensaje de texto. cambiado algo, no, ¿No? solamente envió esa notificación con el instructor Jairo y lo que había comentado la compañera de la ficha 444. El resto, no hemos tenido más información. Ya, listo. Bueno, entonces es algo primordial porque eso pues no dejar atrasar, muchachos, porque después es inconveniente, ¿sí, muchachos? Entonces esperar yo, ojalá esta semana me arreglen todo esto porque yo necesito evaluar unas cosas en plataforma, muchachos. Unos juicios que necesito evaluar. Sí, muchachos, entonces eso después lo molestan, eso mejor dicho, te tiene un problema uno en ese proceso. ¿Correcto? Lo mismo en Sajuna como en Sofía Plus, ¿correcto? Como es la misma plataforma, que la misma clave uno ingresa con esa misma, ¿correcto? De las dos. Ya es diferente, el correo institucional es muy diferente a la plataforma Sofía, ¿sí? Esa parte, ¿correcto, muchachos? Entonces,
tener en cuenta eso, que qué falla mía, primera vez que me pasa a mí, de cuántos años uno, y primer vez que me pasa esto, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Primer vez que me pasa eso de la parte de ese correo, de ese de Sofía y de la parte de Safo. ¿Listo, muchachos? Que yo lo hacía, yo lo actualizaba, creaba la cuenta, creaba yo el password, pero esta vez sí no me dejó hacer absolutamente nada. ¿Correcto, muchachos? Entonces es algo principal, ¿listo? Que es de suma importancia, ¿sí? Si no, algo me toca ya mañana ir donde la coordinadora académica y hablarle sobre este problema que tengo. ¿Listo, muchachos? Tanto para mis aprendices, tanto para mí. ¿Listo, muchachos? Entonces tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien. Entonces vamos ahora sí a la parte de la estructura del otro. ¿Listo? Esperen un momentico. Esto yo lo tengo ya guardado. Sí. Está guardado. Entonces ahora voy a abrir ¿qué? La parte de la estructura. Creación de listas. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, voy a compartir. Es algo relevante, es algo que es solamente de repasos, que lo que estamos revisando, ¿correcto? Y de retroalimentación que había dicho yo anteriormente, ¿correcto? Estas partes son de retroalimentación que el momento que ya tenga muy bien la página, ya van a ver que ustedes ya van a tener un poquito más de noción de acuerdo a las estructuras de lo que vamos a revisar después, ¿correcto, muchachos? Entonces, muchachos, la creación de listas. Cuando yo hablo de una creación de una lista, ¿qué es lo que yo estoy creando en un listado de información, de datos? ¿Qué es lo que hago yo cuando hablo de unas etiquetas de listado o creación de listas? ¿Qué es una creación de listas, muchachos? Teniendo al puntal principal de una web. ¿Qué es una creación de listas? Si han escuchado, han leído, han estudiado sobre qué es una creación de listas. Para ustedes, ¿qué es eso? La creación de listas, ¿para qué me sirven a mí? De acuerdo a la ejecución. ¿Para qué me sirve una creación de listas? Ya la creación de listas, ya Mm, sea ordenada o no o enumerada, numerada. Ujú. lo que consiste es organizar información que sea de manera clara y sencilla. Por ejemplo, ese tipo de ordenamiento puede funcionar para un menú desplegable, en donde puede mostrar las Correcto. diferentes opciones Muy bien. de los temas que, por ejemplo, estén relacionados. Ujú. Por ejemplo, un menú de cursos. Entonces, por ejemplo, al desplegarlo, desplegarían los cursos a los que uno está inscrito o, digamos, las opciones que uno está cursando en el momento. Podría ser una opción. Correcto, sí, muchachos, sí, correcto. Entonces, ahí hay una opción que maneja esa parte de registros. Sí, tener en cuenta eso, muchachos, que por ejemplo, aquí hay un punto clave sobre ese tipo de creación de una lista, ¿correcto? Que es una lista organizada y ordenada, ¿correcto? Por parámetros, ¿correcto? De acuerdo a las listas de enumeración, ¿sí? Entonces dice aquí, lista no enumerada, ¿correcto? Dice, cuando hay una lista no enumerada, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando hago ese tipo de enumeración de la lista principal, inicio de lista, ¿correcto? Ahí es donde empieza primero a enumerar ese tipo de lista por la primera lista que va a ser ejecutada, ¿correcto?
Entonces dice el primer elemento LI, de acuerdo al parámetro, primer elemento de la lista, ¿correcto? Abre la lista principal y cierra esa lista de acuerdo al inicio de esa lista principal, que es el número uno, ¿correcto? Que yo puedo enumerar esas listas, ¿correcto? Teniendo en cuenta la configuración de lo que yo quiero mostrar de acuerdo a ese código. Dice ahí, LI, segundo elemento de la lista. Lo mismo, etiqueta esa parte de esa lista, la abre y la cierra de acuerdo a la numeración de esa lista principal llamada no enumerada. ¿Correcto? Pero yo la puedo enumerar. ¿Yo puedo enumerar esas listas, muchachos? ¿O no la puedo enumerar esas listas? Sí, también está la opción de la etiqueta de lista enumerada, pero ya no sería con UL, sino Organized List, OL. Sí, claro, no, claro, obviamente, ¿sí? Mm. Esperen un momentico, muchachos, que me están escribiendo acá. Espera un momentico. Listo, muchachos, que me estaban preguntando de cómo subir al Drive unos archivos del SENA. Entonces ya les respondo. ¿Listo? Entonces, muchachos, uno no descansa a veces. ¿Sí? Muchachos, tanta información que me mandan de acá con otros instructores. Me preguntan. ¿Listo, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta esto, de acuerdo a lo que me dice Diana, está muy bien. ¿Listo? Que eso depende, el registro de lo que hago, o la parte de enumeración y la parte de que sea yo ordenado, ¿correcto? De acuerdo a el código que yo vaya a insertar, ¿correcto? En algo así. ¿Listo? Entonces dice que el LI, tercer elemento de la lista. Entonces ahí está el elemento, pero no está enumerada en ese momento, ¿correcto? Que a la vez, cuando yo hago un código así, para mí quedaría mal, porque yo no estoy especificando qué lista es y qué es lo que yo voy a hacer ahí en sí, en ese proceso, ¿correcto? ¿Sí? Entonces hago el cierre de esa lista, ¿listo? Hago el proceso de la lista principal y cierro la lista de todo el proceso, que la parte lista no enumeración, ¿correcto? Este es el código principal cuando yo no hago una lista que no está enumerada, de acuerdo a la estructura. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿esto por qué yo les digo esto, muchachos? Dirán, bueno, HTML no. ¿Listo? Esto les va a servir mucho para la parte de agregación de acuerdo a Java y de acuerdo al código que van a estructurar de acuerdo al desarrollo. ¿Sí, muchachos? Y es la lógica para poder entender todo eso, muchachos. ¿Sí? ¿O no les va a servir? ¿Les va a servir esto, muchachos, o no? Diana, ¿qué me dice usted, Diana? ¿Les va a servir mucho esto o no les va a servir? Solamente les digo Sí, eso. señor. Ujú. Claro, claro, muchachos. Esto es algo principal para poder entender esas estructuras, muchachos. ¿Sí? ¿Qué tal yo llegar de una con código de Java y tantas cosas de formularios insertados? Hay códigos raros que sin saber dónde es que está la lógica de eso. ¿Sí? Que después lo van a ver después, ¿correcto? Para poder interpretar eso. Y ya tendrán un poquito de nivel para poder enfocarse a esas estructuras. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Y no les quiero yo tampoco meterles cosas que en verdad no se va a utilizar a veces. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Listas no enumeradas, ¿correcto? La lista no enumerada de una creación de una lista principal. ¿Listo? Entonces, algo aquí importante, la lista enumerada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay ahí en ese momento cuando yo hablo de esa lista enumerada? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa lista, muchachos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ese inicio de la lista principal? ¿Qué miran ahí en la lista enumerada? Pues la lista numerada lo que hace ya, a diferencia de la anterior, es Ujú, que ya, digamos, ponemos un orden de prioridades, ujú. ya los artículos, los items que hacen parte de esta lista. Entonces ya tendrían un orden, como el nombre lo dice, ya tendría el 1, 2, 3, 4 para Correcto. cada elemento Elemento, dentro correcto. de esa lista. De esa lista que cierra la lista, que es la lista principal, Ujú. y el cierre de toda esa lista de acuerdo a la numeración. ¿Correcto? Que es algo principal, muchachos. ¿Correcto? Que hay muchos que cuando hacen HTML practican esos ejercicios de programación
o hacen ejecución de código de acuerdo al diseño web, no aplican esto. No los aplican a veces, no aplican. Entonces van a ver esos errores tras error y van a ver que no hacen bien el procedimiento. ¿Sí, muchachos? Son premisas que hay que tener en cuenta como ustedes de desarrollo de acuerdo a las estructuras que deben manejar. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí hay algo importante, la creación de un enlace. Cuando yo creo enlaces de URLs de acuerdo al URL de un diseño web, tengo que tener algo de referencia para yo poder crear un enlace. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera línea de código, en la primera cabecera de href, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese HTTP? En esa primera línea, ¿qué es lo que está haciendo ahí en la creación de un enlace? En la creación del enlace, el href lo que hace es conectar el vínculo, Ujú. es la conexión a en qué parte del sitio web o a otro sitio se va a dirigir. Sí, correcto, listo. Ese es el enlace del href, h de referencia, correcto, de dónde yo voy a ubicar ese URL para que se ejecute ese servicio. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice el ejemplo, http el dos puntos ejemplo.com, de acuerdo al nombre del enlace. ¿Sí? Para todo en ese programa, en esos programas hay que poner los nombres específicos dentro de esa etiqueta. ¿Sí, muchachos? Para poder entender esa estructura bien en la creación de una interfaz de creación de enlace, ¿correcto? Entonces, aquí hay varios ejemplos de acuerdo al href y de acuerdo a la ejecución, de acuerdo a ese correo, ¿correcto? Que es algo muy importante tener en cuenta los enlaces, cuando yo ejecuto un enlace de acuerdo a mi página, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando yo hablo de la parte de las imágenes, que es algo muy importante, que es muy tedioso esta parte de las imágenes, muchachos. Hay gente que no saben bien insertar una imagen en un diseño web, ¿correcto? Que es donde fallan bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando hago una imagen? En la primera línea de esa cabecera, ¿qué es lo que está ejecutando en la primera imagen? ¿Qué es lo que está mostrando ahí? En esa etiqueta. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Se En la inserta. primera parte lo que está haciendo es el src, que quiere decir la fuente, Uh-huh. indica dónde está, digamos, ubicada esa imagen para traerla y, digamos, desplegarla en el sitio web. Puede ser tanto una URL o puede ser, digamos, una dirección de carpetas de donde está la aplicación. Correcto, sí, muchacho. Entonces, tener en cuenta que todo tiene que tener una ruta, ¿sí? Una ruta en donde yo voy a ejecutar y poder alzar ese servicio, ¿correcto? Ahí donde dice imagen tiene un borde, ¿sí? Tiene un poco de estructura para poder mirar los bordes de cada pixelado de acuerdo a la imagen. Sí, si es grande o pequeña, de acuerdo a la estructura, ¿correcto? Que es algo, el texto explicativo, de acuerdo a la función que se muestra en el texto, para poder empezar sobre la imagen y sobre el ratón de ejecución, ¿correcto? Que esto en verdad, muchachos, hay muchos errores en las páginas web sobre eso, ¿sí? Entonces, no saben cómo hacer el tipo de una imagen, cómo insertar una imagen de acuerdo a la estructura, ¿sí, muchachos? Que a veces las imágenes tienen que ser por medio de cómo tiene que ser una imagen, muchachos, en PNG o cómo debe ir una imagen, de acuerdo al contexto. ¿Cómo debería una imagen ahí en una estructura? Que eso tiene que ver mucho también, ¿no? El tipo El tipo de imagen, y también eso depende del peso de la imagen. del Si peso de la digamos que imagen. si es una imagen, digamos como una fotografía, lo que sería menos pesado sería, como lo más básico, sería un JPG. Si es una JPG. imagen más PNG sería mejor. pequeña, Con PNG sería si mejor. fuera una imagen más pequeña, sí sería PNG. PNG, claro. También se puede una versión de foto con PNG, pero Exacto. PNG es muy pesada. Muy pesada, ahí sí, claro. En fotos sí es duro, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta todas esas variables y ese tipo de estructuras para poder entender yo cómo yo voy a acomodar ese tipo de entorno, ¿sí? Lo que ustedes manejan, ¿sí, muchachos? Que es algo muy importante esto, muchachos, que cualquiera no les dice así qué es lo que tienen que realizar ese proceso así, ¿sí? ¿Correcto? Pasa un HTML y listo, bueno, arréglenlo y listo, pero no saben qué es lo que está haciendo. ¿Sí, muchachos? Entonces ustedes ya revisan, ya miran qué es lo que está haciendo ahí y ya saben qué es lo que está insertando ustedes. ¿Correcto, muchachos? Bien.
Entonces, la imagen de acuerdo a la alineación izquierda, imagen al párrafo. Entonces, teniendo en cuenta el left de alguien de acuerdo al origen, de acuerdo a la alineación de izquierda a derecha, ¿correcto? Que es el espacio, ¿listo? De horizontal. Entonces, teniendo en cuenta estas referencias, mmm, hay algo muy importante, las tablas. Cuando yo hablo de tablas, ¿qué es esa parte de tablas, muchachos? Cuando yo inserto una tabla, ¿qué es eso? En un diseño de una página, una tabla, un Una table. tabla, haga de cuenta pesada en Excel. Esa estructura Exactamente. de filas y columnas, ¿es esa tabla? Es esa tabla principal de acuerdo a los registros que uno hace ahí, ¿correcto? Una tabla principal, ¿correcto? Que es algo de suma importancia manejar ese tipo de ejecución y tener en cuenta eso, que yo puedo arrastrar desde Excel y hacer las estructuras que yo tengo ahí y hacerlas que se ejecuten, de acuerdo a la aplicación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de table, ¿listo? Que define dónde comienza y termina la tabla. ¿Sí? Que esta es la función principal. Cuando yo abro esa tabla, tiene que tener estos parámetros. ¿Sí? Para poder entender dónde inicia el proceso y dónde termina la tabla donde ya va a ser agregada. ¿Sí, muchachos? Todo tiene su lógica, muchachos. ¿Sí, muchachos? ¿Tienen su lógica esto? No, no tiene lógica, muchachos. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo ven? Sí, señor, tiene lógica. Tiene mucha lógica, bastante lógica las estructuras de esto, muchachos. ¿Sí? Que eso no es así nomás de una y listo, ya pum, pongo eso y ya y se acabó, ¿no? ¿Sí, muchachos? De mucho cuidado, ¿sí? Y así para todo lenguaje de programación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta. Entonces, el ejemplo muy práctico acá, que aquí está el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice en el ejemplo? ¿Qué es lo que me está insertando esa función ahí? Table T. ¿Qué es lo que está haciendo en la primera línea de cabecera? ¿Qué es lo que está representando ahí? En ese ejemplo. La primera table lo que está haciendo es la etiqueta contenedora padre, la que va a Ujú, definir qué estructura, que esa estructura es la tabla como tal. correcto, sí. Que va a encapsular todos los componentes Entonces, que hacen parte de esa tabla. correcto. Entonces, en los componentes de esa tabla principal va el nombre, edad y teléfono. ¿Correcto, muchachos? De la primera parte de ese primero, de esa ejecución de acuerdo a ese table. ¿Sí, muchachos? Entonces, algo muy funcional, ¿sí? Es algo muy importante tener en cuenta esas estructuras. Hace un TD de acuerdo al nombre, ¿sí? Juan Pérez, y tiene como decir, una edad de 32, dependiendo la estructura que uno haga, y un número, ¿sí? Un número, ¿ese número de qué sería, aprendices? Ese número que inserta ahí, ese número que está ahí, ¿de qué sería ese? El TD. El que sigue en edad sería el teléfono. Sí, el teléfono, ¿correcto? Que es el teléfono todo raro. ¿Listo? Se puede ser de Estados Unidos, ¿correcto? Que es diferente a la sigla. ¿Listo? Y los parámetros. Entonces, aquí está. Abro la tabla y cierro la tabla de ejecución, ¿correcto? De acuerdo a este cierre de este proceso. ¿Correcto, muchachos? Que es algo fundamental entender esas estructuras, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos algo importante también, muchachos, que cuando yo me encuentro con códigos así, cuando yo hablo de archivos multimedia, cuando yo hablo de un archivo multimedia, ¿qué son los archivos multimedia, muchachos? ¿Qué es un archivo multimedia? Aquí es todo de tecnología, muchachos. Toda la parte de lo que han manejado ustedes, que han ejecutado a veces. ¿Qué es un archivo de multimedia? Ya son tipos de archivo como muestran ahí, de tipo de video o audio. Más Ya estaríamos avanzado, hablando ¿correcto? MP3, Más MP4, avanzadas estructuras. eh, ¿Sí? creo que es VLC, el VLC. que es con, sí, ¿Sí? el que es con el que ejecuta los videos. Ah, no, es Allison, sí. MP4, sí, pero VLC es también como lo que ayuda a ejecutar esos tipos de videos. Correcto, sí, Diana. Está bien. Ujú. ¿Listo? Entonces, aquí el archivo de multimedia. Entonces, hay veces códigos que las estructuras que hacen de un modelo, de un diseño web, tienen todo este proceso de diseño, muchachos. Multimedia, estructuras de ejecución. Entonces, ¿para qué sirve etiquetas de HTML? Para poder insertar esos videos. Y más fácil de insertar. ¿Sí, muchachos? Para no tener inconsistencias de acuerdo a la ejecución.
Entonces, HTML5 incluye un propio lenguaje, ¿correcto? Que es HTML5, que es diferente al HTML normal, ¿correcto? Entonces dice, propio lenguaje de los elementos que sirven para añadir un audio de proceso, ¿sí? Un audio y video, de acuerdo a la estructura. Y video a nuestras páginas web. Que es interesante aplicar videos en un diseño web. Por ejemplo, Diana, cuando ya tenga la parte del diseño web, eh, eh, ella puede insertar videos del programa que maneja ella, de acuerdo a la parte de dientes. ¿Sí? Puede hacer un video interactivo que ella haga con los usuarios o que haga con la secretaria de allá, de la que atiende. ¿O no es así, Diana? Se puede hacer un video interactivo. Sí, ¿Sí o señor. no? Ah, entonces les doy ideas, le doy ideas a Diana. ¿Sí? En caso para que tengan eh, ese en mente, esas cosas, ¿correcto? De creatividad, ¿listo? Entonces, video, entonces inserto el video de acuerdo a la etiqueta, ¿sí? Incrusto un video en la página, ¿correcto? Y el audio, incrusto el elemento del audio, de acuerdo al permiso de ese audio que va a ser, qué tipo de audio voy a ensalazar ahí de acuerdo al video, ¿correcto? Que hay muchas referencias, muchos, ¿cómo le digo? Muchas, se me fue el nombre. Hay muchos de videos que tienen la forma de interpretar el video, ¿sí, muchachos? Extensiones, diría yo. La extensión de un video, ¿correcto? No todos los videos van a ser iguales, muchachos, ¿correcto? ¿Sí? Para poder entender esa estructura, ¿listo? Entonces, la inserción de esto es el video, ¿correcto? Que incrusta un video de una página normal, ¿listo? Entonces, el ejemplo principal de este elemento de una programación. El ejemplo, entonces hago la primera, inserto el video, crc igual video.mp4 y hago el control de acuerdo al video, de acuerdo a la estructura que está en ejecución. Entonces, ¿qué está haciendo en la primera ejecución, muchachos, de la cabecera? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? De video sería video, la fuente, un Ujú. video en formato MP4 y los controles. Que recuerden, los controles se refiere a los botones de pausa, Exactamente, el correcto. play, Play. regresar y avanzar. Eso es lo que hace que se devuelve o se inicie el video de acuerdo a la ejecución principal del CRC, de acuerdo al video.mp4. ¿Correcto? Ujú. Que va entre comillas dobles, de acuerdo a la inserción de ese video principal. Y lo mismo con audio, audio control, correcto, al control de los botones de acuerdo a la ejecución de ese video. Música MP3 y el audio MP3, de acuerdo al audio principal. Abro la ejecución del audio y cierro con la sigla de la etiqueta de cierre audio, ¿correcto? Que es algo muy importante esto, muchachos. No olviden esto, ¿sí? Y no olviden esto lo importante, ¿sí? De acuerdo a las estructuras. ¿Listo? La parte principal. Entonces, cuando yo hablo de elementos de inline frame, ese inframe, ¿para qué me sirve un inframe, muchachos? La palabra misma lo dice, los inframe. ¿Para qué me sirve esa parte de esa etiqueta que muestra ahí? Eso es algo muy importante, ese tipo inframe, que está en mente con la parte de los formularios, ¿sí? Teniendo en cuenta ese tipo de ejecución de acuerdo a un formulario, ¿sí? Ese inframe, ¿para qué me sirve? ¿Para qué nos Lo sirve a que sirve es nosotros? para incrustar una página de HTML en otra. Exactamente, muy bien, Diana, muy bien esa explicación. Es la que inserta o que cruza ese tipo de páginas, ¿correcto? De acuerdo al que permite incrustar una página a otra, ¿correcto? De acuerdo a la página actual con otra página que esté en HTML. ¿Listo? Sí, muchachos, entonces es algo muy principal esto, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy?
La parte de formularios. ¿Yo por qué los molesto tanto ese tipo de formularios? Muchachos, ¿ustedes se han dado cuenta que yo los molesto harto de los formularios, muchachos? ¿Por qué creen, muchachos, ustedes en el desarrollo? La parte de los formularios, muchachos. Porque me parece que yo creo que casi todas las páginas o Sí, aplicaciones web formularios. tienen un formulario, Formulario. tienen uno o Sí, varios. no, varios, ¿no? Cantidad, todos son de Ujú. formularios. ¿Sí, muchachos? Al menos el mínimo que debe tener el registro de usuarios y tiene Registro. seguimiento de usuarios. Sí, exactamente, sí, muchachos. Que es suma importancia manejar un formulario. Y que a uno le dan solución de acuerdo a un diseño web, ¿correcto, muchachos? Para poder insertar todo lo que hace un diseño y que sea desplegable de acuerdo a la programación. ¿Sí? Los formularios son muy la base principal de una programación en sí, ya sea en Java, en la parte de estructuras de C++, de todo lo que uno ejecute, uno necesita los formularios, ¿correcto? De ejecución. Entonces, teniendo en cuenta que esto es un recorderis, mis muchachos, ¿sí? Que hemos visto algunas cosas del formulario de insertación. Entonces, un formulario es un área especial de interactividad, ¿correcto? La base principal de un inform, eso es una parte que es de interactividad, interactivo y de despliegue ante todo, ¿correcto? ¿Sí? Dentro del cual es posible insertar un conjunto de elementos que permiten recibir la respuesta a uno a varias preguntas de un formulario al usuario principal, del rol que especifica ese código. ¿Sí, muchachos? De los roles. Y aquí está todo, muchachos. Todo lo que hemos revisado, los roles principales de un programa. ¿Sí? De las bases de datos. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Las fórmulas del usuario principal. Ejemplo de estos elementos son una caja de texto. ¿Sí? Cuando yo hablo de cajas de texto, ¿qué es lo que me hace en mente a mí cuando hablo de una caja de texto, muchachos? ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio sobre eso de las cajas de texto, muchachos? ¿Se acuerdan o no, muchachos? Que les mostré una vez. Que hacíamos ese proceso de net que hicimos con el proceso con Apache NetBeans. ¿Se acuerda que les mostré una parte de los iconos? De cómo insertar. Sí, señor, eso ya sería lo que aquí en la etiqueta sería el input. Correcto, ¿sí? Un botón de opción, ¿correcto? Los botones, que uno a veces los programa los botones y a veces los Ujú. inserta de acuerdo a la ejecución, de acuerdo a ese código, ¿sí? Que uno debe saber ambas cosas, insertar y poderlo programar de acuerdo al botón, ¿sí, muchachos? Que es otra cosa. De opción de una lista de desplegable, etcétera. La etiqueta necesaria para la creación de un formulario es form, ¿correcto? No olvidar, esa es la etiqueta principal y a veces ponen for. For es diferente, muchachos. El for es para otro tipo de ciclo, de aparte de la nomenclatura de programación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces for es diferente, ¿correcto? For, ¿correcto? Son a veces que se equivocan a veces, ¿correcto? For, ¿listo? Y el enlace de cierre form, de acuerdo a la estructura, que es la etiqueta principal, de acuerdo al formulario, para poder entender bien la lógica, ¿correcto? Bien, que engloba el comienzo y el final del formulario, ¿sí? De entrada y salida, ¿sí? Del cierre de ese formulario, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, los elementos que reciban los datos deberán estar definidos dentro de la apertura y el cierre de dicha etiqueta. Tiene que haber una apertura de entrada y de salida de acuerdo al cierre de esa etiqueta, de ese formulario que se llama formo. ¿Listo? Formulario de ejecución. ¿Listo, muchachos? Es algo muy importante eso. Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien. Entonces, para hacer un procesamiento de un formulario, hay que entender unas cosas para poder entender y enfocarme cómo hago yo el tipo de formulario, para poderlo interpretar y poderlo yo ejecutar. Procesamiento de formularios. Cuando yo hablo de un procesamiento, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo ahí en ese momento? Muchachos, cuando hablo de un procesamiento, ¿qué es eso? Procesamiento de formularios. ¿Qué es lo que estoy yo dando a entender?
proceso de... Significa a qué acción se le va a hacer a esa información que capsula el formulario. Si es Correcto. para hacer un envío, una Envío, revisión, para ajá. borrar, o qué es exactamente qué acción se va a ejecutar y a qué dirección va a ser. Sí, sí, esa es la función principal del procesamiento, ¿correcto? Sí, y la abstracción de datos, ¿correcto? Que es el proceso de cada formulario de acuerdo a el lineamiento que maneja las etiquetas, ¿correcto? De acuerdo a la estructura. Entonces, la etiqueta necesita dos atributos, ¿correcto? Ya hemos manejado atributos, qué es un atributo, qué es una clase, qué es un objeto, y todo esto que hemos hablado anteriormente de las primeras clases de las estructuras, muchachos, aquí es donde ustedes van a aplicar. ¿Sí, muchachos? Que es la estructura principal de una etiqueta, de acuerdo a los formularios que manejan los atributos, de acuerdo a la relación de esos objetos, ¿correcto? Del objeto principal, para yo poder extraer ese proceso y hacerlo que se ejecute de acuerdo al formulario. ¿Sí? Entonces, este atributo debe contener la URL, ¿correcto? Yo dije que era un URL. ¿Se acuerdan, muchachos, que era un URL? No se olviden de eso, muchachos, porque ustedes va a ser de aplicativo ustedes. El día que presenten la sustentación, tienen que saber todos estos términos, muchachos, ustedes. ¿Qué O tal? posiblemente tener la aplicación Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo, Diana? ¿Cómo, muchachos? No le escuché, Diana. Me hablaste como robot ahorita en este momento. ¿Sí se acuerdan que era el URL, muchachos? ¿Quién me dice que era el URL? Muchachos. Ay, con razón. Ujú. Ahí pueden ver, muchachos, qué pena se había acabado la sesión y yo hablando solo. ¿Sí pueden observar? Sí, señor. Listo. Diana, me habías hablado como en robot. Yo escuché que se hablaba ahí como cosa rara. ¿Sí? Cuando me Ah, estabas explicando no, del que URL. comentaba que muy posiblemente ya para presentar el proyecto deberíamos desplegarlo en línea y eso debería estar acoplado también a una URL. Sí, exactamente. Sí, muchachos. Por eso es que yo los molesto tanto. ¿Correcto, muchachos? Saber qué es lo que se hace, qué es lo que dice eso, cómo se maneja eso, qué es lo que en sí esa sigla, qué es el URL. ¿Correcto? Que eso les pueden preguntar en un momento. Bueno, aprendiz Diana, ¿me puede decir ese URL, qué es lo que significa el URL de esa página? Quedan todos, ¿sí? Entonces ya saben, ¿sí? La parte de la estructura, de acuerdo al lenguaje unificador racional, de acuerdo a la sigla de ese URL del significado, ¿sí? Entonces, a la que se redirigen, dirigen los datos del formulario. Es todo lo que se restringe o que se dirige a todos los resultados de esa página web, del URL de principal. ¿Correcto? Datos del formulario. Es decir, que es un hipervínculo a otra página, que será la que extraiga los datos del formulario y los procese. ¿Correcto, muchachos? Es lo que hace la abstracción y procese todos los datos de ejecución. ¿Correcto? Que es algo muy importante, muchachos, el procesamiento de los formularios, que es algo muy importante manejar este tipo de procesos, muchachos. ¿Correcto? Que se van a acordar de mí el día que ya comiencen a trabajar y a manejar todas esas estructuras y hacer bien así en la lógica de esas estructuras,
y a actualizar todo el proceso del programa para poder entender este tipo de formulario. Entonces, el segundo atributo es importante, que son el método. ¿Qué es este, muchachos? ¿O ya se olvidaron? ¿Qué es ese? Esa sigla que muestro yo ahí. Ese parámetro que está ahí. Importante es el método. Sí, el método Métodos. se refiere a el método, que en otras palabras, qué tipo de acción se le va a hacer a Correcto. esos datos que recopiló el Correcto. formulario. Muy Si va a ser importante. get, post, Eso, put o exacto. delete. Exacto, muchachos. Ahí está todo resumido de todo lo que han visto ustedes, muchachos. ¿Sí? Es la parte principal de acuerdo a un formulario que va a enviar los datos principales de acuerdo a la ejecución de opciones que da la etiqueta por medio del post. ¿Sí, muchachos? Entonces no olviden todos estos parámetros, muchachos. No olviden esto. ¿Sí? Muchachos y mis aprendices que son juiciosos, ¿correcto? ¿Listo? Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la parte del get. ¿Sí? Entonces, el get, ¿para qué me sirve entonces? De acuerdo al formulario. ¿Para qué me sirven los get, muchachos? Que yo hablé la otra vez y expliqué qué era el get, qué era lo que hacía en sí. ¿Qué son los get, muchachos? Si no rajados ya, ahí ya están rajados ya totalmente, muchachos. Si no saben eso, duro. Lo que hace el get es traer información que consultó. Por Ujú. ejemplo, los formularios de búsqueda. Formularios de búsqueda. Nada más, Diana. Formulario de búsqueda. Nada más. Los get. ¿Correcto? Ujú. ¿Sí? Entonces, en el caso del post, ¿qué es lo que hace el post entonces, de acuerdo a esa referencia? El post lo que hace es enviar información. Y Correcto. esa es la más crítica para que, digamos, esa sea encriptada para que no se pueda extraer o robar. Correctamente. Muy bien, Diana, esa definición del post, correcto, de acuerdo al get. ¿Listo? La encriptación de los datos principales de acuerdo al usuario principal. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta ese tipo de funcionalidades para poder no perderse, ¿listo? Sí, muchachos, entonces es algo muy importante para que no se me vayan a enredar, de acuerdo a la estructura. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice acá el post. Son los datos que se mandan de forma oculta, mientras que el método get, los datos que son enviados de forma directa dentro de la URL. Quiere decir que los get son los que envían los datos, pero que son vistos de acuerdo a la ejecución. Y el post son los ocultos del algoritmo dentro de ese algoritmo, que es la encriptación de los datos. ¿Correcto? Entonces, para yo hacer una encriptación de los usuarios de logueo de una base de datos, tengo que utilizar esto. Get y post, de acuerdo a la posición de ese algoritmo. ¿Sí? Y la lógica de la estructura de eso. Tiene mucha lógica. Cuando yo hago un algoritmo de encriptación de datos, tiene mucha lógica, muchachos. ¿O no tiene lógica una encriptación de datos, muchachos? De acuerdo a la ejecución. Hmm. Sí, señor. Claro, Sí, muchachos, sí, es sí, tener sí, sí. mucho cuidado. Eso es, ¿sí? Yo ya lo estoy ya mirando, ya esas estructuras ahí, ya revisando qué día. Tiene muchas cosas que han cambiado, que lo que yo hacía como lo hacía antes yo, pero ha cambiado muchas cosas de posiciones. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de post y el get. ¿Listo? Bien. Entonces, un formulario es una asociación dentro de un documento de HTML, ¿correcto? Que está dentro de esa etiqueta, ¿correcto? Que sirve para que los usuarios introduzcan una serie de datos y los envíen a un servidor web, ¿correcto? Esa es la estructura principal de una etiqueta en HTML o un servidor de correo. Las etiquetas que se usan principalmente en los formularios son HTML, son for, que es la parte que indican el comienzo y fin de un formulario. ¿Listo? El label, que es la parte delimitan una etiqueta del texto dentro de ese formulario, que delimita, quiere decir que detiene la estructura de acuerdo a una etiqueta dentro de ese texto, que está en la limitación de ese texto principal. ¿Listo? El input indica el principio y final de algún control de entrada, ¿correcto, muchachos? Son las entradas principales de acuerdo a la etiqueta que voy a ejecutar, ¿correcto?
que son, de entrada, los datos por parte del usuario, que es el usuario que ejecuta. Pueden ser varios tipos según se define y su atributo o el type, ¿correcto? Del type de acuerdo a la estructura que se defina. ¿Listo? El text, entrada o de texto, ¿correcto? Y el password, que es dentro del texto, de acuerdo a la estructura, que se introduce, presentan el tal modo que se ocultan los caracteres normalmente mediante una serie de asteriscos, ¿correcto? Que la intérprete de acuerdo al texto por medio de un ¿qué? De una contraseña llamada modo oculto, ¿correcto? Por medio de asteriscos y numerales, ¿correcto? De acuerdo a la estructura. Cuando yo hablo del checkbox, ¿qué es una checkbox, muchachos? ¿Este checkbox para qué me sirve? Es como lo que se mostraba en el ejercicio que nos va a pasar Ahora. más tarde, Ajá. en el que, digamos, es una caja de verificación, Ujú. en el que tiene la casilla con el chulito, para, digamos, verificar si confirma o Correcto. no esa opción. Correcto. Bien, Diana. Muy bien. Casilla de verificación de checkbox, ¿correcto? La verificación de todo registro de entrada de toda la ejecución, ¿correcto? Entonces, radio, elemento de selección entre varias opciones de tipo de radio, ¿correcto? Son elementos. El submit, botón para enviar el formulario, el submit. Cuando yo envío, de acuerdo al botón para enviar el formulario. Eso es cuando yo creo el botón de enviar el formulario. De acuerdo, creo el botón y envío por medio de esa etiqueta submit del botón principal. ¿Sí, muchachos? No olviden esta estructura, muchachos. ¿Listo? Imagen. Botón para enviar el formulario de una imagen del fondo. Que es lo que decía yo. La imagen, yo puedo poner una imagen de fondo a la estructura del formulario de la página web. Puedo ponerle un fondo de color. ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese post. El reset. Botón para borrar todo el contenido de datos del formulario. El reset. Cuando yo reseteo todo el proceso de ejecución dentro del formulario de esa etiqueta principal. Y el hidden, que es campo oculto, que envía una información que no se muestra en el formulario. Quiere decir que está oculto. Y si yo aplico quiere decir que el formulario va a ser oculto dentro de ese campo. Y lo puedo utilizar yo. ¿Sí? Gente que ya maneja muy bien la programación saben qué es el hidden. ¿Para qué lo utilizo? ¿Listo? De acuerdo que muestra el campo oculto, de acuerdo a la funcionalidad. El file permite adjuntar un archivo desde el ordenador. El file dentro de ese sistema permite que se adjunte un archivo de acuerdo a la aplicación. ¿Sí? Que sea ejecutable. Y la parte del select, que delimita el principio y el fin de una lista desplegable. El select, de acuerdo a la ejecución de una base de datos. De acuerdo que hacíamos tanto atrás de la parte de las sentencias, que es algo parecido, pero tiene la misma funcionalidad de que determina el principio y fin de una lista de despliegue. ¿Correcto, muchachos? Que esta parte de opciones, cada opción se indica mediante la etiqueta opcional, ¿correcto? De acuerdo a esa función. Y cuando yo hablo de text tarea, él permite introducir el texto largo. Quiere decir que es una introducción de texto grande y largo. Ejemplo de un formulario web. Entonces, aquí está la etiqueta de un formulario de la estructura. ¿Qué es lo que está haciendo en la primera cabecera, muchachos, de esa estructura? De acuerdo al En la ejemplo. primera parte del form se está ya identificando qué método se va a ejecutar Ujú, y la acción es definir la URL donde se va a enviar ese método. ujú, correcto. Correcto, muy bien, listo. Ahí está el ejemplo.php, ¿sí? La parte de ese tipo de formulario. La acción del punto PHP, el ejemplo de la estructura dentro de ese formulario, ¿correcto? Que es algo muy fundamental de acuerdo a la estructura para iniciar con ese código para ejecución, ¿correcto? Bien. Fundamentos. Entonces, tener en cuenta este tipo de código. Entonces, de acuerdo a la primera premisa, de acuerdo a la ejemplo.php, y, el año de nacimiento. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que me da a entender ahí de toda esa estructura, muchachos? De acuerdo a ese código que está ahí. Básicamente estamos recopilando información del usuario,
la información más básica, que sería nombre, año de Mujer. nacimiento, género, Ujú, y si va a entregar la información o la va a resetear o borrar en este caso. Creo ujú. que yo no le pondría P, mejor le pondría un label, pero Sí, bueno. mejor, sí, también. ¿Listo? No, eso ya depende del usuario. ¿Listo? Pero Ujú, sí, entonces, pero así es la estructura que deben hacer de acuerdo al ejercicio. Más o menos tiene algo por encima. ¿Listo, Diana? Sí, algo por encima. sí. ¿Listo? De Ujú. acuerdo a la estructura. ¿Listo? Hombre, mujer, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo al evalúo del nombre, de acuerdo al H y del H del type de radio. ¿Listo? Bien, entonces tener en cuenta esto. Nuevos tipos de controles de entrada. Cuando yo hablo de los tipos de controles, este tipo de controles, ¿para qué me sirve, muchachos, de entrada? Cuando yo hablo nuevos tipos de controles. ¿Qué es esa parte, muchachos? Lo que se refiere a esa como delimitar qué tipo de información se puede ingresar a el input. Por ejemplo, si va a ser un input para registrar un número, Ujú, entonces el control va a ser que sea de tipo número. Si ujú. va a ser una fecha, entonces el tipo va a ser de tipo fecha. Así con, digamos, con ya inputs ya más específicos, como por ejemplo el de email, el de Ah, imagen, correcto. contraseña y demás, Sí, eso ya tiene un cierto tipo de, tipo de de control, ¿no? restricciones De para que control. digamos de el dato correcto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo muestro ahí en ese proceso? Cuando hablo de tipos de controles de entradas. Eso quiere decir que yo corto ese código de acuerdo a la estructura y que sea bien definida el código. ¿Sí? Sin mucha tanta cosa, ¿sí, muchachos? ¿Sí ve que es corto el código de lo que está insertando ahí? ¿Sí, muchachos, o no? Que lo define cómo va la estructura. ¿Sí? Input Sí, type señor. y email, ¿correcto? Quiere decir que es válida la sintaxis correcta de acuerdo a la introducción de un correo electrónico cualquiera. ¿Sí, muchachos? Y así para todo, ¿correcto? El URL, el tipo de dato, el nombre, el rango, ¿sí? Y la parte de un término de búsqueda de una web, el SEARCH, de acuerdo de búsquedas, del motor de búsqueda de un tipo de motores de búsqueda, correcto a la estructura. Y el color, el tipo de color de esa, para elegir el color de despliegue de la carta de colores, ¿sí? Para poder introducir. Esto es muy importante, muchachos, de esta parte. ¿Sí, muchachos? Que es algo de estructuras para poder entender ese tipo de gestión. Muy bien, muchachos. Esas estructuras es algo muy importante, muchachos. Sí, muchachos, para poder entender esa lógica. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando hablo de los nuevos atributos para las etiquetas, de los nuevos atributos, entre los nuevos atributos para una etiqueta de tipo input se encuentran, ¿sí? Autocomplete, ¿correcto? Cuando yo hablo de un autocomplete, ¿qué es lo que estoy haciendo de acuerdo a ese atributo, muchachos? Eso se refiere, el nombre lo dice, autocompletado, que por Ujú, ejemplo, si a alguno le ha tocado, digamos, ujú. registrar información como su nombre, teléfono y demás, el autocompletado inmediatamente busca esa información. Entonces, por ejemplo, si yo lleno el formulario, ahí inmediatamente aparece la opción de mi nombre, Diana, y toda la Correcto. información que, digamos, ya está asociada con eso. Autocompletado, ¿correcto? Que es la función de autocompletar el texto cuando se rellena un formulario, ¿correcto? Ujú. Es una característica de un navegador que tiene el navegador de búsqueda que hace un autocompleto. Quiere decir que ya está para ejecución o que ya está lleno para que ya está ejecutado, mejor dicho, en ese tipo de proceso. ¿Sí? En HTML5 ofrece la posibilidad de activar o desactivar esa característica, dando el valor on o el off este atributo. ¿Correcto? Si yo pongo off, quiero decir que ese atributo de autocompletado de esa etiqueta, de ese atributo principal de ese objeto, quiero decir que está inactivo dentro de ese diseño web. ¿Correcto? Todo tiene su lógica, muchachos. Todas esas estructuras, muchachos, de los atributos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de etiquetas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de ese tipo de autofocus, que es algo importante, indica que si se colocará el cursor del ratón por defecto en el formulario al entrar en la página. Min permite indicar un valor mínimo para un rango, por ejemplo en el input de tipo number, ¿correcto? Entonces, este tipo de autofocus, ¿para qué me serviría a mí, muchachos? ¿Para qué me sirve más en ese tipo de formulario? En el formulario autofocus lo que hace es, digamos, señalizar el input en el que diga, en el que el usuario está trabajando. Entonces lo que lo hace es resaltarlo para
mantener el enfoque del usuario en qué casilla está llenando y qué información está pidiendo. Correcto, ¿listo? En tu focus, ¿listo? Que es algo muy importante tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces hay otro punto a favor ahí que nos muestra la parte de la parte del max. Ese max, ¿para qué me sirve, muchachos? Cuando yo hablo del max. Como lo que mostraba en el ejercicio que nos va a pasar también más tarde, Sí, es que eso es el max enfocado. es... ajá, el max lo que hace es decir la cantidad máxima de un cierto rango. Por ejemplo, la cantidad máxima de caracteres para en el caso del nombre, en el caso del ejercicio, o la cantidad máxima de sí, de nuevamente caracteres para digamos una contraseña. Correcto, listo, muy bien. Listo, mejor dicho, el caracteres de contraseñas también. ¿Listo? Ujú. Que es algo muy importante. Muchos son aspectos que uno debe tener. Ustedes como programadores en la parte de las estructuras, muchachos, deben saber ese tipo de procesos. ¿Sí, muchachos? Que deben saber y entenderlo y saber de dónde viene. ¿Correcto? Bien. Entonces, cuando yo hablo del max, permite indicar un valor máximo para un rango. ¿Correcto? Eso lo utilizo yo cuando yo aplico los algoritmos de acuerdo a una encriptación de un dicho dato, de acuerdo a la longitud, de acuerdo a la longitud de la clave principal de un algoritmo de cifrado. ¿Correcto? Permite indicar un valor máximo por un rango, por ejemplo en el input de tipo number, número alfanumérico y número, de acuerdo a la estructura. Entonces, cuando yo hablo del placeholder, este placeholder, ¿qué es lo que hace? Permite definir un texto que se desea que aparezca dentro del campo del formulario, de modo de ayuda. ¿Sí? Es algo como de modo de ayuda de acuerdo a la interpretación de ese código, ¿correcto? Que es donde el texto se resalta en un tono diferente, de forma que cuando se pone el cursor sobre el campo, el del texto desaparece y el campo vuelve a su color habitual. Quiere decir que cambia de color de acuerdo al texto. ¿Sí? Que es algo principal manejar esas estructuras. ¿Listo? Que es algo muy importante. Entonces, el requiere. ¿Listo? Esos son otro tipo de aspectos. Se coloca este atributo dentro de una etiqueta input. ¿De acuerdo? Que el sistema comprobará que el campo ha sido rellenado antes incluso de pulsar el botón de envío. ¿Correcto? Si el usuario deja el campo en blanco, se mostrará un mensaje de error o simplemente colocará un cursor de estructura sobre el primer campo vacío. Quiere decir que a mí me va a mostrar donde hay un campo blanco, me va a mostrar que hay error de alerta de acuerdo a la ejecución, de acuerdo a ese campo, que es algo más estructurado. ¿Correcto? Del lenguaje. ¿Listo, muchachos? Que es algo muy importante de acuerdo a la funcionalidad de esas estructuras. Entonces, teniendo en cuenta ahora, cuando yo hablo del CSS, entonces aquí vamos a hablar un poquito del CSS. ¿Qué es el CSS, muchachos? De la estructura de la etiqueta, esta parte de estructura del CSS, ¿qué es? Service. Hoja de estilo en cascada. Ajá, correcto, ¿listo? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta este muchacho del CSS es el estilo de hoja de estilo en cascada. ¿Qué quiere decir en cascada, muchachos? Cuando yo hablo de cascadas, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es en cascada? ¿Cuál es la referencia principal de en cascada? ¿Qué es lo que hace la cascada? Y una vez hablé sobre la estructura en cascada, ¿no? De los parámetros de acuerdo a Lo que la... hace la estructura en cascada, haga de cuenta cómo es el flujo de una cascada natural de agua, que digamos Correcto, Dani. empieza con unos valores al inicio Y y unos valores pues, distintos al distintos al final. final, final. A eso se refiere con el estilo en cascada, es que en los casos normales, ¿Vale? porque ahí digamos que eso depende también como prioridad, si va a usarse clases Sí, 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 o sí. IDs. IDs. Eso cambia, pero nuevamente, los estilos de cascada quiere decir que el último estilo que se ponga a una etiqueta en particular, ese es el estilo que va a aparecer en el documento. Entonces, por ejemplo, si a una etiqueta título primero le pongo al inicio color azul y más abajo ese mismo título le pongo color rojo, va a aparecer en el documento color rojo. Correcto. Entonces, ese estilo de cascada, estilos de hojas de estilos de cascada, es como decir los parámetros de ejecución y de orden también. ¿Correcto? Sí, muchachos, es el del orden de acuerdo a la hoja que se le da como estructura principal del lenguaje. ¿Correcto?
de la estructura. ¿Listo? Entonces dice acá, es un lenguaje de programación muy parecido al HTML, ¿correcto? Que permite aplicar estilos a los distintos elementos de las páginas web. Son estilos de ejecución, muchachos, ¿correcto? De despliegue, ¿correcto? Hay varios estilos de despliegue, ¿correcto? En ese sentido. Entonces, elementos de la página web. En modo que los títulos y listas y párrafos pueden verse igual en todas, ¿correcto? Y cada una de las páginas, ¿correcto? Pero cada una es diferente porque tiene un estilo de ejecución, ¿correcto? Muy bien. Se puede hacer en tres formas diferentes, por lo más recomendada es la tercera, ¿correcto? Que la primera y la segunda y tercera, de acuerdo a la escalabilidad, de acuerdo al que es el estilo en cascada, ¿correcto? Es la parte principal. Entonces, cuando yo hablo de un atributo style, este style, ¿qué es esta parte, muchachos, de la nomenclatura del atributo? Eso se refiere a un estilo embebido y eso va directamente en la etiqueta. No es la más recomendada porque, digamos, eso obstruye lo que ya uno quiere organizar en una archivo CSS como tal. Eso, digamos, entorpece el manejo de estilos. Correcto, listo, es el manejo de estilos, correcto. El atributo estilo es el CSS, pero se inserta dentro de la etiqueta en HTML, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en ese proceso? ¿Qué es lo que está apareciendo en ese proceso? Entonces, cuando yo hablo de un estilo, de esa estructura, muchachos, de un estilo normal, de estilo en CSS, en la parte de Visual Code hay un estilo, que es el servicio web. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí o no, muchachos? El service. ¿Correcto, sí, muchachos? Que pongo estilo. Sí. ¿Sí? Estilo del servicio. ¿Correcto? Entonces, pongamos, yo tengo un ejercicio acá. Yo tengo así por algo, por molestar. Un ejercicio que estaba probando otras cosas ayer. Por ejemplo, este estilo que tengo yo aquí. Hola, buenas tardes. Y la relación de acuerdo a la estructura que yo estoy haciendo, de acuerdo al que la parte, el estilo de .css y la parte de index, que la parte de la estructura, de acuerdo a la estructura del desarrollo, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo aquí para poder que se ejecute este hola, buena tarde, esta estructura donde yo tengo el parámetro del H1? Yo puedo cambiar aquí buena noche, aprendices. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Hago el estilo de acuerdo a la estructura que está haciendo acá, hago un refresco de acuerdo al servicio, servicio web. Entonces, ¿qué muestra acá? ¿Qué dice aquí? OpenY de lib server. ¿Qué es lo que me está haciendo ahí, muchachos? ¿Qué estoy mostrando ahí en ese código? Eso ya es un plugin que tiene Visual Studio Code, que es abrir con Live Server y lo que hace Correcto. es mostrar este Y HTML así tienen que en el tenerlo ustedes. navegador ¿Correcto? predeterminado que uno Predeterminado. tiene. Y es una funcionalidad muy interactiva para poder probar todo proceso de desarrollo. Correcto, yo lo utilizo mucho. ¿Listo? Entonces le doy clic aquí y lo ejecuto. Y míralo ahí. ¿Correcto, muchachos? Ujú. ¿Sí? Ese es un estilo Sí, del servicio. Entonces, ¿qué me va a mostrar en el servicio? Me muestra el servicio de la página web. ¿Listo? El servicio. sí, Con el la body. dirección del host. ¿Listo, muchachos? Entonces, algo muy importante tener en cuenta eso, los servicios y las extensiones que uno puede manejar con ese servicio de la programación. ¿Correcto? Que yo manejo muchas cosas aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta ese estilo, que es algo para poderlo ejecutar y que lo deberían tener ustedes en Visual Code para poder tratar bien la ejecución de ese código. ¿Listo, muchachos? De acuerdo a la etiqueta body. ¿Listo? Bien. Entonces, algo muy importante aquí, dice el estilo. Y aquí está la agregación de lo que yo mostré anteriormente. ¿Correcto, muchachos? Que es el fundamento de la programación de acuerdo a la web. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, en HTML Head, el título ejemplo, ¿sí? Puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar el estilo, body, estilo, background, color del tipo de la... ¿Qué color sería este, muchachos? ¿Ese tipo de color? ¿De ese estilo? Si le hago caso a lo que dice el párrafo, dice que es de fondo rojo. Exacto, sí es rojo, sí, ese es solo. Sí, entonces tener en cuenta ese tipo de parámetros, muchachos, que hay que grabarse y hay que ya aplicarlo. ¿Correcto, muchachos? De acuerdo a la estructura. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es algo práctico, muchachos, esto es muy práctico, muchachos, esto no es así nomás que, ¿listo? Mediante los estilos. Por algo yo les hablo, es por algo que tienen que ejecutar, ¿correcto? Yo por algo hablo es por algo, no es por otra cosa, ¿listo? Mediante la etiqueta style
También de esta forma se insertará código del CSS, correcto, ¿sí? De las dos etiquetas. Dentro de ese archivo HTML, en esta ocasión, mediante una etiqueta HTML llamada style. Por ejemplo, para conseguir el mismo efecto que en el caso anterior se escribiría, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en la primera premisa de la primera cabecera del HTML y el head? ¿Qué es lo que está viendo en ese estilo? ¿Qué es lo que está interpretando ahí? Según esto, se está insertando ya los estilos usando la etiqueta style insertado en la etiqueta head. Correcto. ¿Listo, muchachos? Entonces es una página web de acuerdo al fondo rojo, ¿correcto? De acuerdo a la parte principal de esa etiqueta, ¿correcto? Body. ¿Listo? Bien. Mediante un archivo CSS, el externo, la parte externa de ese tipo de etiquetas de CSS, ¿qué es lo que está haciendo ahí? En ese tipo de esa estructura. Ya para esta estructura de CSS externo, lo que está haciendo es llamando el archivo estilos.css con la etiqueta link. Está llamando un archivo Correcto. externo de CSS. Correcto, es un estilo, o mejor dicho, externo, fuera de lo que yo estoy haciendo de eso, de la parte del HTML. ¿Correcto, muchachos? Esto es algo muy importante, muchachos. Esto es muy importante esto, muchachos. ¿Sí? Para ponerme yo que sea pilo en esas estructuras. Y que tenga bien la noción de dónde es que viene esto. ¿Sí? Para poder interpretar bien la estructura de un código principal. ¿Sí, muchachos? Yo les invito que miren muy bien todo esto, muchachos, de lo que les he hablado, lo que les he mostrado a veces, ¿sí? Que a veces, pues, que la otra vez se me dañó Visual y se acuerda de Ana, les había avisado a ustedes que me había dañado todo, entonces ya lo pude recobrar, ¿correcto? Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, para poder entender bien los archivos. ¿Listo? Bien. Entonces, agrupación de elementos con el atributo de una clase. Este es algo muy importante, las clases de los atributos, cuando yo hablo de una clase. Elementos principales de agrupación. Cuando yo hablo de agrupación de un atributo de una clase, ¿qué es eso de agrupaciones, muchachos? ¿Qué es de agrupar? ¿Qué es la parte de agrupación? Significa que juntar o sí, digamos, crear un conjunto en el que van a compartir en este caso, los mismos estilos. Correcto, ¿listo? Los elementos que se dan con un atributo, con una clase, con otra, ¿correcto? De acuerdo al objeto principal, ¿sí? Entonces, se puede definir estos estilos diferentes para un mismo tipo de etiquetas, ¿correcto? Sí, muchachos, se puede utilizar la misma etiqueta de acuerdo a sus estilos, ¿sí? Entonces, creando clases mediante un atributo clases y luego indicando que CSS las propiedades de cada clase parte en particular. Entonces, de acuerdo a ese tipo de etiqueta llamada ropa, ¿qué es lo que está haciendo ahí en esa etiqueta, muchachos, de la cabecera principal de ese código? Lo que está haciendo es, ya estamos agrupando Agrupando, los ahí está. LI de esa categoría con Ujú. clase ropa. Ropa, correcto. La clase principal de ese código es solamente ropa. Ropa. ¿Listo, muchachos? Esa es la principal yo para poder entender ese código. ¿Qué es lo que me están dando a entender yo? ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy fundamental entender ese proceso. ¿Correcto? ¿Sí? Hay gente que yo le muestro estos códigos y no saben de dónde está, ni café, ni no saben ni por dónde iniciar, ni por atrás ni por delante. ¿Sí, muchachos? Entonces tengan entendidos. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, para asignar las propiedades en cada clase, uno debe saber cómo asigna una propiedad dentro de una clase y de ese objeto. ¿Sí? Se utiliza la sintaxis CSS, ¿correcto? Entonces, el estilo, ¿qué es lo que está haciendo ahí con ese estilo de ese CSS? ¿Qué es lo que está agregando ahí? En ese campo. Significa que lo estamos agregando ya, lo estamos insertando en la etiqueta head. Correcto. Estos estilos. Correcto. ¿Listo? Entonces va a color, ¿sí? ¿Color qué? Azul, ¿correcto? Blue. Azul. Ujú. Green, color Verde. verde. Y color red, rojo, ¿correcto? Son los Ujú. colores principales, de acuerdo a la ropa, de acuerdo a la estructura de ese estilo, que es algo muy importante de que abre el estilo
y cierra el estilo de esa ejecución de acuerdo al color de la ropa. ¿Listo, muchachos? Que es algo muy importante. Esta parte ya lo seguimos en la otra clase, el día de mañana, de acuerdo a la configuración que van a hacer mañana, de acuerdo a la estructura. ¿Listo, muchachos? De los márgenes. ¿Listo? Del margen. ¿Correcto, muchachos? ¿Bien esas estructuras o no? Sí, señor. ¿Listo? Bien. Esperen un momentico, muchachos. Aquí terminamos. Voy a colocar selectores. Lo voy a seleccionar para identificar dónde vamos. ¿Listo? Bien. Que después sigue otras cosas de acuerdo a HTML y la parte de framework. De acuerdo a la estructura de propiedades de fondo y la programación de la estructura de otras propiedades. ¿Listo? Bien. Que es algo muy importante. Selectores. ¿Listo? Bien. Entonces, esperen un momentico. ¿Dónde estoy yo aquí? Listo, muchachos. Entonces, voy a enviarles el taller. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de entregar el proceso, muchachos? No, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Difícil eso o complicado? ¿Sí, bien? ¿Muy bien la explicación de esa parte, muchachos, o no? Sí, bien, señor. Solo Diana me dice que bien, ¿y los demás? ¿Eh? El que calla otorga. Y bueno, eso es lo que siempre digo yo. Cierto. ¿Sí? ¿Qué dice Angelis de Yanira? ¿Qué dice Natalia? ¿Qué dice John? ¿Qué dice Joan Camilo? The number puso pulgar arriba. Quiere Ah, decir bueno. que está también bien. ¿Y qué dijo Luis Carlos? También John. ¿Qué dijo Luis Carlos? No dice nada. Está mudo. ¿Qué dijo Luis Sí, Luis Carlos? Carlos nunca habla en No. clase. Yo no sé qué vamos a hacer con ese Luis Carlos. ¿Listo? Sí, muchachos. Entonces es algo práctico de lo que van a hacer hoy, de acuerdo a las estructuras. Todo lo que yo les mostré hoy es parte de la estructura de lo que tienen que hacer. ¿Correcto? Y muy práctico. Es muy práctico. ¿Listo, muchachos? Para que se diviertan. ¿Listo, muchachos? Este código, esta estructura, yo tengo el código ya hecho. Yo les voy a mostrar acá. El código yo ya lo tengo realizado. De acuerdo a la práctica, yo la tengo ya ejecutado. ¿Listo? Ya lo tengo ejecutado. De acuerdo a la estructura. Entonces, espere, les voy a mostrar para que lo tengan un poquito ustedes presente. Que lo que en verdad tiene que tener ese código, ¿correcto? A la estructura que yo quiero que hagan. De acuerdo a la cosa. ¿Están mirando ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Correcto? Entonces, solución del desarrollo de la página web con HTML y CSS, ¿correcto? Aquí está todo el desarrollo de mi página web, mi web con el estilo. Formulario, registro de opciones, de los métodos get, de acuerdo a la posición de apellidos, nombres, sexo, de la posición de las estructuras y por último, ya queda así. ¿Listo? Eso queda el código de la estructura principal de acuerdo a la resumen, de acuerdo a la posición. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí lo miraron o no? Sí, señor. A paso veloz, pero sí. Bueno, listo, sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta que está corto, mi código yo los hago así cortos, pero yo la ejecución lo hago de una. ¿Listo, muchachos? Para poder entender bien la lógica, ¿correcto? Entonces, esperen, voy a mandar el código al WhatsApp para que lo comiencen a realizar. Esperen un momentico. Voy a mandar acá. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estoy? Aquí, en WhatsApp. En WhatsApp. ¿Dónde están mis aprendices? Listo. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, esperen un momentico, muchachos, antes de empezar. Esperen,
Entonces, muchachos, me hacen una manito los que estuvieron en la clase de hoy, muchachos, de la clase de hoy, que es más que todo es práctica lo que hagan en el proceso. Todos, por favor. Falta Natalia. ¿Listo? Ya los demás están todos, ¿correcto? Todos, muchachos, teniendo en cuenta este proceso, para que lo ejecuten hoy, lo hagan dentro de este tiempo, de aquí hasta las 9:30 o 10 de la noche, ustedes lo comiencen a ejecutarlo hoy, mientras yo voy a hacer otras cosas, ¿correcto, muchachos? Que tengo que hacer, ¿correcto, muchachos? Que tengo que realizar unos documentos y realizar y organizar, ¿correcto? Entonces, por eso no los acompaño ahorita. Entonces, les dejo el taller para que lo trabajen ahora, ¿no, muchachos? ¿Correcto? ¿Sí? Y para el día de mañana me avisan quién lo entregó y si no, lo dejamos para el día, para la próxima clase. ¿Correcto, muchachos? Para poder hacer ejecución. Que mañana ya viene el otro taller, que es más duro. Ese ya es enfocado en Java, que ya es otras cosas. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esas estructuras. ¿Está bien así la temática, muchachos, o no? Creo que ya me estoy exagerando en la estructura muy duro. ¿Listo? Dependiendo de No, señora, sí está bien. ¿Listo, Listo, muchachos? está bien. Listo, listo, Diana. Entonces, ya lo pueden revisar, lo pueden ejecutar para que lo trabajen. ¿Correcto, muchachos? Y hágalo bien, interactúen, hágalo bien la interfaz, hagan bien las estructuras, póngale color si quieren en la página, póngale varias cosas. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Para que lo puedan ejecutar. ¿Listo, muchachos? Les agradezco, muchachos, ¿sí? Porque eso hoy es de práctica también, hoy más que todo de práctica de ustedes también. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Ya que Sajuna me dejó a mí, me abandonó Sajuna. Lo dejó embalado. Embalado, ¿no? Pero no importa, ¿no, muchachos? Entonces, ¿cómo está haciendo con redes de datos? No, me imagines, me toca otra vez así, me toca hacer así, yo me toca así, me toca. Sí, muchachos. Pero como es de configuraciones con ellos, es cosas también, entonces tienen que practicar también ellos. Tienen que hacer unas cosas de práctica, de servidores web, mejor dicho. Servicios web por medio del remoto, que es la parte de Sirio, de acuerdo a las extensiones que tienen que hacer ellos, que es otra aplicación que manejamos. Sí, muchachos, entonces esperemos que de aquí a mañana, ojalá me arreglen ese proceso, sí, muchachos. Ojalá, sí, muchachos. Esperar a ver que profe Jairo, si no había solución, que él iba a hablar allá en coordinación, el ingeniero Jairo. ¿Listo, muchachos? Entonces, les deseo suerte con ese ejercicio, muchachos, y que se diviertan en ese ejercicio de hoy. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Listo, señor. Bueno, muchachos, entonces Diana, verá pues mañana, si algo el que presenta mañana, muy bien, ¿listo? Me parece muy bien. ¿Listo, muchachos? Si me lo presenta Okay. mañana. ¿Listo? ¿Listo, Diana? ¿Listo? Y ejecuten y háganlo bien, ¿listo? Y me explican bien qué lo quisieron, ¿correcto? Y la lógica, yo reviso es la lógica de la estructura, lógica principal de lo que hacen ahí en ese momento, de cualquier tipo de problema que uno hace ahí, ¿sí? Y en toda empresa es así, le pasan a uno un informe. Por favor, Diana, me arregla esto, me configura eso, así te dicen nomás, así ni mismito. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de posiciones. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, espere, voy a dejar de grabar antes de irse. ¿Listo? Esperen un momentito. Les agradezco mucho, muchachos, por esta clase de hoy, que fue algo sencilla, pero algo práctico que tienen que realizar. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy fundamental para la programación que se viene de aquí en adelante más allá. ¿Correcto? Bien. Pero un momentico. Entonces les agradezco muy bien. Y por favor, verificar los videos de la gente que no vio la clase, mirar el video y mirar el taller que tienen que realizar. Por favor, Diana, ¿me informas a los demás que tienen que realizar ese taller, muchachos? Esa ejecución de la página web. Listo, señor. Listo, Diana, por favor me les retroalimenta y me les dice a los demás, ¿correcto? Por favor que lo hagan, porque eso es de revisión y de practicidad de acuerdo a la práctica de lo que se ha visto anteriormente. ¿Correcto? Y la explicación que he dado yo de las anteriores cosas de hoy. ¿Listo? Bien. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces espero, cierro aquí.